gracias por participar de estas jornadas y preguntarte en el marco de esta conversación y teniendo en cuenta también esto que vos considerás acerca de que el sistema científico, por supuesto que está vinculado al modelo de país, ¿cuáles son los hitos que reconoces en la historia argentina que dan cuenta de esa aseveración y cuáles fueron momentos de auge, cuáles momentos de retracción de esta actividad científica? Desde ya es un gusto estar acá y acompañarte y poder charlar un rato sobre temas que nos preocupan a todos, ¿no? La verdad que la Argentina ha tenido una trayectoria oscilante en cuanto a su camino de desarrollo del conocimiento propio, ¿no? Y ahí ponemos la ciencia en todas sus dimensiones. Yo creo que hay algunos momentos especiales de la historia. Uno podría mencionar el desarrollo que había tenido la ciencia argentina en los 60, que culmina con el golpe de Estado de Onganía, la noche de los bastones largos, la emigración de una importante cantidad de intelectuales y de científicos al exterior por la renuncia masiva que hubo en ese momento de profesores. Parece que son hitos donde uno ve cómo el conocimiento y la generación de conocimiento y la discusión sobre la finalidad del conocimiento se tomaba en la universidad una envergadura importante y cómo el golpe de Estado considera esto peligroso, ¿no? O sea, Onganía consideraba que estas actividades eran subversivas. La actividad académica, la actividad, el espíritu crítico, el pensamiento crítico, era de alguna manera un elemento peligroso. Y eso nos llevó a perder este año de desarrollo. Luego tenemos las etapas de los distintos gobiernos militares que siguieron, ¿no? Porque el periodo muy corto del gobierno de Perón que intentó cambiar esta lógica, fue realmente corto en una actividad que requiere tiempo y muchos plazos. Pero bueno, emergimos ahí en el 83 con una propuesta ya nuevamente de una democratización de la universidad, una democratización del sistema científico durante toda la etapa de Alfonsín, con la vuelta de muchos científicos que se habían ido al exterior y que por distintos motivos, desde el punto de vista de lo que es el financiamiento del sistema, no tuvo correlato, ¿no? Es decir, Sadowski estaba en la Secretaría de Ciencia y Técnica, un tipo súper capaz, que tenía muy claro qué es lo que había que hacer, pero que lamentablemente el acompañamiento económico no fue el que se debía tener. Y terminamos en el 88 con otra fuga tenemos la fuga de gente en el 66, después la fuga de gente en la época del 76. Ahora comenzamos con el primer éxodo económico, ¿no? Que fue la hiperinflación en el 88, que llevó a muchos investigadores a irse al exterior, porque las condiciones de trabajo realmente eran muy malas. El periodo neoliberal significó, de alguna manera, trabajar sobre un sistema congelado, ¿no? Un sistema que, la verdad que en el modelo neoliberal, la ciencia, un poco lo que está pasando ahora, no tenía mucha cabida. Se dejó el sistema, digamos, lo que había para que, digamos, Argentina tuviera un ornamento de científicos. Es muy duro decir que sean ornamento. Pero que efectivamente la discusión era que mejor que se vayan, ¿no? El tema de Cavallo, y con la gente social, lavar los platos, son símbolos, son momentos de época que pintan el congelamiento, si vos querés, del sistema científico y la falta de utilidad de ese conocimiento, porque no había dónde aplicarlo. La comunidad científica se aisló, se metió en el laboratorio, se metió en sus oficinas para poder sobrevivir en una situación realmente mala. La crisis del 2001
es digamos, el fin de todo ese proceso neoliberal que culmina con la crisis económica argentina y el nuevo éxodo, el cuarto éxodo de gente al exterior. Y a partir de ahí una decisión con el gobierno de Néstor Kirchner de un cambio fundamental, pero mirado desde lo que es el proyecto de país, ¿no? A una Argentina agroexportadora y financiera, que era la Argentina de Menem, y de la Alianza, porque realmente de la Rúa aplicó la misma política, se plantea de vuelta ese ideario peronista de los 50 del país, de un país industrial, de un país con soberanía, donde están las riquezas naturales, pero también la industria juega un papel importante, el mercado interno, bueno, y el desarrollo industrial necesita innovación, necesita tecnología y se reconstruye. En esa época se hace una inversión muy grande en el sistema científico y también en el sistema educativo, en lo que es las universidades nacionales. Claro. Si uno mira el presupuesto 2013, el presupuesto 2015, se multiplica por 4 millones de dólares de todos los organismos, el INTA, la CONEA, el CONICET, las universidades nacionales. Claro. Este proyecto apuntaba efectivamente a esto, ¿no? A tener un país que pudiera tener capacidad de sostener desde el conocimiento el desarrollo tecnológico industrial. ¿Sí? En la época de la radarización, y ahí vamos comentando los logros. Claro, porque lo que te iba a preguntar es justamente qué logros en esa etapa pudieron ser palpables y medibles y evaluables, y cuáles de esos logros, después me vas a decir, están en riesgo hoy. Claro, entonces, por ejemplo, en la época donde en medio de una discusión si chocaban los aviones en el aire, porque no había radares, Néstor Kirchner dice, en un momento no vamos a comprar los radares al exterior, los radares se van a hacer en la Argentina, lo va a hacer INVAP, y se radariza el país en base a tecnología nacional. Se avanza también en otros temas importantes, ¿no? Porque el tema del desarrollo satelital, se potencia lo que es la CONAE, el trabajo de INVAP con el desarrollo de los satélites, se ocupan las órbitas que Argentina iba a perder, las órbitas geoestacionarias que nos adjudicaban, que estaban en riesgo, se fabrican los satélites, se ponen los satélites en órbita, también se avanzó en el tema de semillas, por Argentina parece mentira, pero compra el 95% de sus semillas a 5 multinacionales. Entonces hubo desarrollo entre el CONICET y la Universidad del Litoral, el desarrollo de semillas propias, con soja resistente a la sequía y a la salinidad. Se avanzó mucho en el sistema también, en la idea de crear soberanía energética. En el 2012, CONICET crea ITEC, que es YPF CONICET, o sea, hay toda para apostar a la soberanía energética, ¿no? Entonces apostás a los desarrollos nucleares de soberanía nuclear, por supuesto con fines pacíficos. Tenés soberanía satelital y telecomunicaciones con los satélites, tenés soberanía alimentaria con las semillas, tenés soberanía en salud con la ley de producción pública de medicamentos. Claro. Los 40 laboratorios en red. Exactamente. Todo esto eran temas de... Y que hoy, bueno, y hoy viene un poco este tema con la vuelta a esta estrategia, a este modelo de país neoliberal que nos conduce Macri, volvemos a estar en el mismo riesgo. Y todos esos proyectos se ven amenazados. Por ejemplo, ARSAT, está muy claro que ha firmado ARSAT 3, lo va a explotar una compañía norteamericana, a pesar de que no pone nada, porque le damos la órbita y le construimos el radar nosotros, y le construimos el satélite nosotros, ellos se llevan el 51% de la empresa. Claro. Es bien la lógica neoliberal, obviamente. Exactamente, se la damos porque seguramente ellos son más inteligentes que nosotros y van a hacer mejores negocios. La verdad que eso se da soberanía. En producción pública de medicamentos está descontinuada, prácticamente no se avanzó nada, con lo cual tampoco podemos regular el mercado. Hay un 100% de aumento de los medicamentos en estos 2 años que vamos a cumplir de macrismo. Tenemos el proyecto de semillas, está ahí dando vueltas, no se termina de concretar lo que había que hacer, que era tratar de poder exportar, trabajar con estas semillas y exportarlas a China. Creo que tenemos retrocesos que marcan que este gobierno va a ir por la compra de la tecnología y vuelve a apostar a un país agrícola-ganadero, a un país y financiero, ¿no?
que hace negocios financieros como única estrategia. Y mientras tanto castiga a la industria con las importaciones, con lo cual en ese contexto el sistema científico argentino pierde razonabilidad, pierde la razón de ser y de seguir creciendo, que es lo que nos pasa. Claro. Y nos lleva a este conflicto, ¿no? Sí, en parte vamos a ir hacia pensar en la actualidad, el conflicto que se está planteando, pensar en los trabajadores científicos, pero también pensar en el sistema de ciencia y técnica hacia adelante, o cuál es lo deseable, tanto para los trabajadores como para el sistema, que debe transformarse en un futuro gobierno que sí preste atención a esta área y a este campo, ¿no? Hay algunos temas que son fundamentales. El tema de la articulación, la verdad que no se avanzó demasiado en la articulación de los diferentes actores del sistema, se trabajó un poco aisladamente. Después también tenemos un problema de distribución de los recursos humanos, del personal científico en el país, que está muy concentrado en las zonas centrales. Tenemos también temas que hacen a la transferencia, cómo transferimos, a quién le transferimos, le tenemos que transferir al privado, es el privado, como ahora nos dicen, bueno, el privado en la Argentina no es un demandante de conocimiento, y la verdad que hay que pensar allí fuertemente en que el Estado sea el demandante del conocimiento. El Estado necesita conocimiento de la ciencia social, necesita conocimiento en lo que es política ambiental, necesita conocimiento en telecomunicaciones. O sea, me da la impresión de que el Estado debería ser el principal demandante en un país como el nuestro. Y el sistema científico tiene que, obviamente, en cuanto a los trabajadores de la ciencia, tenemos que hacer un ayornamiento, digamos, de nuestras posiciones. Algo habíamos comenzado, porque durante los últimos años habíamos establecido una evaluación de los científicos que no fuera por publicaciones científicas, sino que fuera a través de proyectos. Aquellos que tenían proyectos y un aceptor, ese científico no tenía por qué abandonar no iba a ser expulsado del sistema por no publicar. Se empezaron a hacer estos cambios. Igual hay que continuar el caso de los postdoc, los becarios postdoctorales que iban a hacer contratos. Nosotros teníamos ya el proyecto armado para que fueran contratados. Me parece que tenemos que tender a una articulación del científico con la sociedad a través de buenas políticas desde el Estado para utilizar la ciencia que la tiene ahí, lo instaló y que no la demanda cuando podía demandarla. Y el tema de claramente de que hay que actualizar todo lo que es la dirección de los organismos de ciencia y técnica, ¿no? El CONICET tiene un estatuto del año 96 que ya está perimido. Creo que hay que hacer avances ahí de tipo tener nuevas normativas y también definir bien las actividades de los científicos. No puede ser que cada institución del sistema, porque las universidades tienen su propia autonomía, pero el Estado tiene 23 instituciones de ciencia y técnica, desde el Instituto del INIDEP de Pesca hasta el CONICET, pasando al Instituto del Agua, y cada uno tiene las actividades de lo que es un científico, de lo que es un estudiante, de lo que es un técnico, no están claramente estipuladas, y creo que eso habría que rediscutirlo todo. Funcionan como espacios endogámicos. Exactamente, y esto tendría que tener ya una discusión que haga que el sistema tuviera reglas claras en cuanto al funcionamiento. Todo esto en función de justamente del objetivo de procurar que esta ciencia sirva a una sociedad en términos también inclusivos, ¿no? Claro, por eso te comentaba yo del Estado como principal demandante de ciencia, ¿no? Porque en los países periféricos como el nuestro, donde la única inversión es la del Estado, porque en los países centrales invierte mucha plata, pero el privado pone plata. Acá es el Estado el que pone dinero, y el Estado tiene enormes déficits de conocimiento, porque bueno, no utiliza su capacidad, no utiliza las universidades. En algún momento se les dio, ¿te acuerdas?, el contrato directo, pero resulta que hay que hacerlo por la vía legal. Esto tiene que tener una ley donde nosotros posicionemos a los organismos de ciencia y técnica como los primeros asesores del Estado, ¿no? El Estado debe tener obligación de consultar en temas medioambientales, en temas de salud. El primer informe es a las universidades o a los organismos de ciencia y técnica, y de esa manera empezás a crear la demanda y además a financiar, nuevamente hacer un circuito virtuoso en cuanto a financiar estas actividades. En vez de dejarlo, hoy en día lo que vemos, digamos, a qué apuntan a contratar
consultorías privadas, Completamente. muchas del exterior. Bueno, ya sabemos en qué terminan estas cosas, ¿no? Con Sí. préstamos y deuda, y que finalmente aparezca el Banco Mundial y diga que hay que privatizar la CONEA o el CONICET, como fue el informe del 94, que motivó después la crisis que tuvieron los organismos en el 2000, ¿no? A partir del informe del Banco Mundial. Y claramente en un marco de un modelo de país que obviamente no nos pertenece, Que no nos es que nos deja de pertenecer, la desposesión del modelo de país inclusivo que necesitamos. Exactamente, la pérdida del control del Estado, de sus herramientas de soberanía, ¿no? Claro. Que es a donde nos llevan, país periférico destinado a producir para productos los primarios poderosos. para los poderosos que manejan la tecnología. Bueno, muchas gracias. No, por favor, Rodolfo. gracias a ustedes.